Hola, ¿cómo te va? Hoy lo que vamos a analizar es si este veranito cambiario, con baja del dólar, disminución del riesgo país y fiesta del mercado de capitales local, puede continuar analizando cómo hizo el gobierno para limpiar del balance del Banco Central las cuentas que ensuciaban al mismo, aplicando la llamada contabilidad creativa. ¡Comencemos! Hagamos un poquito de historia. Desde el gobierno de Macri, el dólar subió 290% y la inflación acumuló más del 260%. En ese mismo periodo, la inflación tuvo un dígito en Chile, 9,7%, en Perú 8,5% y en Paraguay un 11%. Paralelamente, el dólar casi no se movió en estos países. El derrotero monetario de Argentina es consecuencia del Banco Central de la República Argentina, que no solo estuvo siempre quebrado, sino que se fue quebrando cada vez más durante los últimos años y, para peor, hoy se muestra un balance del Banco Central medianamente saneado, pero por una transferencia de la deuda al Tesoro. Repasemos en palabras sencillas cómo se interpretan las cuentas del balance del Banco Central. El dinero, las LELIQ y los pases netos son un pasivo del Banco Central. Como todo pasivo, se honra con un capital, reservas de verdad, que el deudor, Banco Central de la República Argentina, tiene en su activo. En este sentido, cuanto mayor sea el activo respecto al pasivo, mayor será la capacidad de repago y por ende más alto el valor de mercado de la deuda. Por el contrario, a menor activo y mayor pasivo, menor capacidad de repago y consecuentemente menor valor de la deuda. El punto es que la deuda del Banco Central de la República Argentina no es otra cosa que el dinero, y el valor del dinero no es otra cosa que su poder adquisitivo. El dinero tiene solo valor instrumental, es decir, su valor está expresado en términos relativos, o sea, en términos de su capacidad para comprar bienes y servicios. En este escenario, si por un lado las reservas, el activo relevante, caen, y por el otro la base monetaria, las LELIQ y pases netos, pasivo relevante, crecen, el balance, patrimonio neto del central, se quiebra cada vez más y consecuentemente el valor de su deuda se reduce. Esta caída del valor de su deuda no es otra cosa que la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Lo que nos tiene que quedar claro, cuando el Tesoro necesita financiar gastos corrientes en pesos, el Banco Central imprime billetes que entrega al Tesoro a cambio de una promesa de pago denominada adelantos transitorios. Cuando Hacienda requiere financiar el vencimiento de bonos en moneda extranjera, la entidad bancaria intercambia reservas líquidas en divisas por compromisos de pago llamados letras intransferibles. Cuando la suma de ambos es mayor a las reservas, estamos en presencia de dominancia fiscal, llamado así al proceso por el cual la política monetaria del Banco Central se desvía de sus objetivos y se concentra en el financiamiento del Tesoro Nacional en periodo de déficit de la administración pública, déficit fiscal que, en caso de persistir en el tiempo, es una de las causas más importantes de la inflación. Aplicando los conceptos antedichos, observamos hoy al analizar las cuentas del balance del Banco Central que la suma de estos dos valores hace un año atrás representaba, como podemos ver aquí, un 47% del activo. Observando que la suma de estas dos cuentas superaba la friolera suma de los 26.000 millones de pesos, mientras la base monetaria era tan solo de 6.600 millones. De allí la inflación que superaba el 200% anual. Mientras que hoy la suma de estas dos cuentas representa tan solo el 20% del activo del balance del Banco Central, suma de ambos de casi 22.000 millones de pesos, que empata a la base monetaria actual. De allí la baja abrupta en los guarismos de la inflación. Hoy uno de los grandes motivos que avivan baja la cotización del dólar, bajan el riesgo país y fiesta en el mercado de capitales locales es el superávit fiscal.
¿Pero es realmente así? Pues quiero comunicarte que no hay ningún superávit, toda vez que lo que están haciendo hoy es no pagar intereses de la deuda y capitalizarlos en letras de financiación. La deuda crece y con contabilidad creativa simulan la no existencia de déficit. La realidad es que sí hay déficit financiero, pues no se pueden atender compromisos de la bola de pesos que se creó cuando el gobierno se hizo cargo, empezando a pagar una tasa del 171% de tasa efectiva para desarmar a un día la LELIQ. Eso generó un globo de deuda fenomenal que se capitalizó al nacionalizar la deuda del Banco Central. Por eso bajaron tanto las letras intransferibles del Tesoro, que en un año del 40% bajó al 18%, y los adelantos transitorios, que del 7% pasó al 3%. Antes, como recién vimos hace un año atrás en las cuentas del balance del Banco Central, el déficit se generaba debido a los intereses a pagar que iba acumulando el Estado al emitir títulos como las LEVA o las LELIQ y realizar operaciones de más corto plazo como los pases, para colocárselos a los bancos y así absorber y esterilizar el exceso de emisión monetaria. Pero eso no figuraba en el déficit financiero del Tesoro, solo figuraba en el déficit cuasi fiscal del Banco Central. En cambio, ahora la deuda pasó del Banco Central al Tesoro, llamándose hoy letras de capitalización, LECAPS, no exento de riesgo, toda vez que los bancos, al traspasar de pases a LECAPS o cualquier otro bono del Tesoro, están asumiendo dos riesgos que con el Banco Central no tenían. Uno es el riesgo de crédito, toda vez que el Banco Central tiene la potestad de emitir, el Tesoro no la tiene, con lo cual el riesgo implícito es que estas letras puedan ser reperfiladas. Y el segundo riesgo es el de mercado, puesto que estas letras, a diferencia de las LELIQ o de los pases, tienen mercado secundario y el valor de estos títulos allí fluctúa, y eso le puede tanto mejorar como generar un problema en el patrimonio del banco dependiendo de su precio. A modo de cierre, el riesgo que vos y yo asumimos por esta contabilidad creativa implementada por el gobierno de Milei, que ha provocado dólar en baja, muy pocas veces visto en la historia argentina. Disminución del riesgo país. Lo que provocó una verdadera fiesta en el mercado de capitales local es que si en algún momento en el cortísimo plazo estas LEFI, letras de financiación, o LECAP, letras de capitalización, en poder de los bancos, comienzan a desmonorarse por la no renovación de vencimientos de esta deuda en poder de los bancos, hará que sobren pesos, y ante una economía que no arranca, los pesos sobrantes tendrán como único destino la compra de dólares, haciendo subir su cotización, lo que hará subir la inflación, volviendo a nacer los miedos que parecen nunca desaparecer en la historia de todos los argentinos, pudiendo recalentar la plaza financiera, haciendo subir el dólar a casi los 3.000 pesos, toda vez que si al estado anterior sin contabilidad creativa le aplicó un dólar oficial de 1.000 pesos, el dólar convertibilidad nos arroja un peligroso precio del dólar en los 3.368 pesos. ¿Vos qué opinás? ¿Cuánto vale realmente el dólar? Si te gustó la propuesta, suscríbete, activa la campanita para ser el primero en ver nuestros videos. Y si te gusta este tipo de contenidos, ¡dale like!